Ok, Shalom Akyam, Shalom, Shalom. Antes de que empiece esta lección, quiero decir todo honor y gloria a Yahweh Ba'asham Yahawashi, Ba'ashem Raha HaKodash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Bienvenidos a clase. Y yo creo que voy a titular este video Un enfoque en Apocalipsis capítulo 9. Que Apocalipsis capítulo 9 habla mucho de la visión que recibió Juan el Revelador sobre la Guerra Mundial I. ¿Ok? Sabemos que las escrituras nos dan muchos detalles de diferentes eventos importantes en esta tierra, ¿verdad? En este mundo. Y los profetas nos ayudan a entender profecía por lo que ellos escribieron. ¿Ok? Juan el Revelador en Apocalipsis capítulo 9, él miró la Guerra Mundial 3. Él miró este vato que tengo aquí, Kaiser Wilhelm, que es el rey del abismo. ¿Ok? Juan el Revelador miró uh, las aviones de guerra pelear en el aire, ¿verdad? Juan el Revelador miró mucho en este versículo. ¿Ok? Miró los generales con sus cascos que tenían, como está escrito, que tenían pelo. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener un enfoque en Apocalipsis capítulo 9 y reflexionar y tratar de visualizar lo que miró Juan el Revelador de la Guerra Mundial 1. ¿Ok? Vamos a empezar esta lección con Apocalipsis 9. ¿Ok? Y yo creo que voy a brincar de diferentes versiones para tratar de sacar la más edificación que pueda. ¿Ok? Porque ya sé que a veces cuando nosotros hacemos lecciones, algunas traducciones y versiones de la Biblia les falta mucho. No hace justicia algunas versiones de lo que fue originalmente explicado, ¿verdad? Este es Apocalipsis 9 y 1, ¿ok? El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. ¿Ok? Para empezar, esto está hablando de la Guerra Mundial 1. ¿Ok? Porque en el versículo 1, y se le dio la llave del pozo del abismo, esto está hablando que Kaiser Wilhelm, ¿ok? Este vato aquí, Kaiser Wilhelm, este vato es el rey. Este vato se le dio la llave, ¿ok? Del abismo, porque él jugó una parte muy, muy importante y critical para iniciar la Guerra Mundial 1. ¿Ok? ¿Y por qué el abismo es Europa? Porque realmente cuando nosotros miramos algo que se llama el Silk Road, no lo tenía preparado, pero lo voy a sacar. ¿Ok? The Silk Road, ¿ok? Vamos a poner unas imágenes. Ok, The Silk Road, no sé cómo se dice en español. Déjame ponerlo en el traductor. La ruta de la seda, ¿ok? Lo que nosotros estamos mirando aquí, la ruta de la seda, estos son carriles, estos son rutas y carriles de tratos,
de cómo mercancía y recurso es transportado a Europa, ah, entrando y pasando en diferentes ciudades. Y la razón por qué, como les digo, Europa es conocida como el abismo, es que Europa realmente no tiene am, tierra y campos para empezar agricultura, para sembrar, ¿ok? Y cosechar. Europa realmente no tiene, como digo, muchas campos para empezar a crecer a trigo, para crecer a verduras, cosas así, ¿ok? Y por eso fue inventado esta cosa, la ruta de la seda, ¿ok? Si ustedes, hermanos, porque yo he hecho una lección en esto, ¿ok? Es más, déjenme ver si puedo encontrar algo, ¿ok? A ver si nos deja saber, um, a ver si nos deja saber algunos recursos de lo que es enviado aquí, ¿ok? Déjeme ver. Ya déjeme poner esto en el traductor. Ok, yo creo que he leído este artículo hace años, man. Me parece familiar esta foto, pero dice la ruta de la seda. Durante más de 1500 años, la seda de rutas, conocida como ruta de la seda, contribuyó al intercambio de bienes e ideas entre diversas culturas. ¿Ok? Dice la ruta de la seda no es ni un camino real ni una sola ruta. En cambio, el término se refiere a una red de rutas utilizadas por los comerciantes durante más de 1500 años desde que la dinastía Han de China abrió el comercio en 130 AC hasta 1453 DC, cuando el Imperio Otomano cerró el comercio con Occidente. El geógrafo y viajero alemán Ferdinand van Richthofen utilizó por primera vez el término ruta de la seda en 1866 para describir el camino muy transitado de mercancías entre Europa y el este de Asia. El término también sirve como metáfora para el intercambio de bienes e ideas entre diversas culturas. Aunque la red comercial se conoce comúnmente como la ruta de la seda, algunos historiadores favorecen el término seda rutas porque refleja mayor los muchos caminos recorridos por los comerciantes. ¿Ok? Vamos a ver si podemos ver unos recursos, ¿verdad? Como yo creo que saqué acá, o antes de este artículo, a ver, nos deja saber diferentes especias, ah, algodón, ¿verdad? Yo creo, si lo está mencionando aquí, tiene que ser en el mismo artículo. A ver. Ya va a ser aquí en este parágrafo. Déjeme ver más. Ya. Pero ese viene siendo el punto, porque este camino, ¿verdad? Fue utilizado para transportar recursos. ¿Ok? Vamos a leer esta parte. Una gran cantidad de bienes viajaban a lo largo de la ruta de la seda. Los comerciantes llevaban la seda de China a Europa. ¿Ok? Este viene siendo el punto, Uh, de China a Europa, donde vestía a la realeza y a los ricos mecenas. Otros artículos favoritos de Asia incluían jade y otras piedras preciosas, porcelana, té y especias. A cambio, los caballos, la cristalería, los textiles y los productos manufacturados
viajaron hacia el este. ¿Ok? So, este es un artículo solamente para probar el punto por qué Europa es conocido como el abismo. ¿Ok? Yo creo que cuando ustedes buscan la palabra griega por abismo, es parecido a abismo. ¿Ok? Déjenme ver si puedo encontrarlo. ¿Ok? Abisos. Strong's G12, abyssos. Abisas. Abyssos. Abisas. ¿Ok? Que ya sé que el blue letter, esta es una palabra griega, nos va a dejar saber que esto es relacionado con el inframundo, ¿verdad? Pero esto viene siendo como un pozo, ¿ok? Sin fondo, ilimitado, el abismo, el hoyo, la profundidad inconmensurable, ¿ok? De Orques, un abismo o abismo muy profundo en las partes más bajas de la tierra, utilizada como la receptáculo común de los muertos y especialmente como la morada de los demonios. Y esto es porque, los griegos, ah, este era un término que usaban los griegos y esto es relacionado con esta palabra, pero realmente cómo es aplicado aquí en Europa, porque Europa no tiene ningún tipo de campo, como les digo, que rinde recursos. Realmente es un hoyo y no sale nada de Europa. ¿Ok? Ese es el sentido. ¿Ok? Europa es como un abismo, no produce nada. ¿Ok? Y podemos ver también hoy en día de lo que está pasando allá en Europa, de la situación de Rusia y Ucrania. ¿Ok? Muchas de las gases naturales que Rusia tiene, Vladimir Putin vende gases naturales, gas natural a Europa. Vladimir Putin vende electricidad a Europa. So esa es otra clave que te deja saber que Europa es como un abismo, es como un hoyo, no produce nada. Todo es transportado a ese país. ¿Ok? So vamos a regresar para atrás a Apocalipsis 9. ¿Ok? Dice, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y he escuchado que los apóstoles mencionaron que cuando el ángel tocó la quinta trompeta o de este versículo, el quinto ángel tocó la trompeta. Esto es básicamente iniciando la Guerra Mundial 1. ¿Ok? Dice, y abrió el pozo del abismo, perdón, el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, Kaiser Wilhelm, ¿ok? Que Kaiser, este vato que tengo acá, Kaiser Wilhelm, ¿ok? Kaiser es como tú dices rey en latín, creo, si no estoy equivocado, porque César viene siendo la misma palabra que significa rey. Kaiser y César, ¿ok? Y eso significa rey. Es latín o griego, si no estoy equivocado, ¿ok? So, este vato se le fue dado esta llave del abismo, ¿ok? A regresar al versículo, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se le dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Ok, so ahora déjame, antes de que explique este versículo, vamos a leer un poco de Kaiser Wilhelm. Ok, vamos a leer un poco de Kaiser Wilhelm. No voy a leer todo este artículo, pero solamente las claves que nos deja saber que este vato hizo unas movidas muy importantes para que él inicie la Guerra Mundial 1. ¿Ok? So vamos a leer este artículo, solamente algunas partes, porque este vato también es relacionado, uh, viene del linaje directamente de la corona, ¿ok? Esa viene siendo
el hijo, o perdón, el firstborn, el sobrino, lo vamos a leer, perdón, lo vamos a leer, ¿ok? Dice Kaiser Wilhelm el segundo nació en 1859 y murió a 1941. Dice, el Kaiser, emperador alemán y rey de Prusia de 1888 a 1918. Fue una de las figuras públicas más reconocibles de la Primera Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918. Se ganó la reputación de militarista jactancioso a través de sus discursos y entrevistas periodísticas poco aconsejables. Si bien Wilhelm no buscó activamente la guerra y trató de evitar que sus generales movilizaran al ejército alemán en el verano de 1914. Sus arrebatos verbales y su disfrute abierto del título de Supremo Señor de la Guerra ayudaron a reforzar el caso de quienes lo culparon del conflicto. Su papel en la conducción de la guerra, así como su responsabilidad en su estallido, sigue siendo controvertido. Algunos historiadores sostienen que Wilhelm estaba controlado por sus generales, mientras que otros argumentos que retuvo un poder político considerable. A fines de 1918 se vio obligado a abdicar. ¿Ok? El Kaiser Guillermo II, o Wilhelm II, nació en Potsdam, Alemania, el 27 de enero de 1854, hijo del príncipe Federico Guillermo de Prusia, o Federico Wilhelm I de Prusia, y la princesa Victoria, 1840 a 1901, la hija mayor de la reina Victoria. El futuro monarca era el nieto primogénito de la reina y la quería mucho. De hecho, la sostenía en sus brazos cuando ella murió. Sus lazos con Gran Bretaña y a través de su familia real jugarían un papel importante en sus maniobras políticas posteriores. Ok, so ahora, con eso dicho, me gustaría leer una parte de este artículo. Ok. Tan, 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 tan. Yo creo que lo voy a leer todo porque de lo que estaba leyendo hace rato, lo que ocurrió, lo que un evento ocurrió, ok, que se me olvidó el nombre del vato. Ok, esta es la porción. Kaiser Wilhelm el segundo y la Primera Guerra Mundial. Dice, el comportamiento de Wilhelm durante la crisis que condujo a la guerra en agosto de 1914 sigue siendo controvertido. No cabe duda de que las críticas que siguieron a los escándalos de Eulenburg, Arden y Daily Telegraph lo habían quebrantado fisiológicamente. Sufrió un episodio de depresión en 1908. Además, el Kaiser estaba fuera de contacto con las realidades
de la política internacional en 1914. Pensó que sus relaciones de sangre con otros monarcas europeos fueron suficientes para manejar la crisis que siguió al asesinato en junio de 1914 del archiduque austriaco Francisco Fernando en 1863 a 1914 en Sarajevo, Bosnia. Aunque Wilhelm afirmó la orden de movilización Alemania tras la presión de sus generales, Alemania declaró la guerra a Rusia y Francia durante la primera semana de agosto de 1914. Se dijo, lo lamentarán caballeros, ¿ok? Y de lo que yo he leído, el asesinato de este vato, Francisco Fernando, era lo que movió a Wilhelm, ¿ok? Kaiser Wilhelm, para empezar este conflicto de guerra, movilizar al ejército, ¿ok? Y habían muchas cosas que tenía, que estaban mal con este vato, porque tenía, como leímos, tenía episodios de depresión, él era muy impulsivo, ¿ok? Él nació medio deshabilitado. Yo creo que nació con un brazo un poquito cortito que el otro, ¿ok? Él nació con dificultad de sus músculos que no podía caminar bien, pero él cuando creció, él se hizo muy terco y tenía una boca sin filtración, ¿ok? De lo que conozco de este vato Kaiser Wilhelm, ¿ok? Y ustedes, hermanos, también pueden leer más de este vato Kaiser Wilhelm, ¿ok? Pero este vato, ¿ok? Él claramente, él nació en la posición de poder, ¿ok? Y yo creo que eso tocó una, yo creo que naciendo en ese tipo de vida, siendo deshabilitado y siendo un hijo de problema, ¿verdad? Una, un hijo de problema, eso lo causó para ser tan impulsivo, ¿verdad? Sin filtro. ¿Ok? So vamos a regresar para atrás a Apocalipsis 9. ¿Ok? Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y esto está hablando de los aviones de la Guerra Mundial 1. So déjenme sacarle unas imágenes. ¿Ok? Solamente unas imágenes para que ustedes, hermanos, puedan tener el visual de lo que Juan el Revelador miró, ¿ok? So, él miró algo parecido así, ¿ok? ¿Y por qué Juan el Revelador escribió que eran tal como langostas? ¿Ok? Es porque en ese tiempo, el tiempo de Juan el Revelador, el libro de Apocalipsis fue escrito en 96 AD, ¿ok? O perdón, DC, después del ungido, después de Yahawashi, ¿ok? Um, él no sabía cómo escribir estos términos nuevos, ¿ok? Es por eso que él dijo que se parecían como langostas. Déjame poner aquí langostas, ¿ok? Y ya sé que, you know, tengo que poner imágenes para que ustedes tengan esto en mente, ¿ok? Porque Juan el Revelador, ¿ok? En algunas partes de Latinoamérica, uh, Jacob, hablando de y los israelitas, los llamados morenos latinos y nativo indígenas, algunos latinos llaman a langostas esto, ¿ok? Pero en otras partes, langostas son estas, ¿verdad? So esto es parecido como esto, ¿ok? Esta langosta como o saltamontes o chapulines, ¿verdad? Um, esto, estos insectos son parecidos como estas avionetas,
¿ok? Aviones de guerra, ¿verdad? Vamos a leer el versículo otra vez más para refrescar el punto. Dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y estas partes de los escorpiones está hablando de las pistolas, de las, de las armas que se les fueron puestos en los aviones, ¿ok? Y esto pica como una escorpión, ¿ok? En el asiento de enfrente tienes el piloto y atrás tienes donde sale el dolor, donde sale el veneno, ¿verdad? Así es como escribió Juan el Revelador estas aviones de guerra, ¿ok? Y, y esto, ¿ok? Toca una, ¿cómo digo? Es un detalle muy importante para saber, ¿ok? Y yo creo que aquí tengo un video, ¿ok? ¿Cuál es el video que estaba mirando, man? ¿Es de este? Estaba mirando un video donde realmente las balas están fucking saliendo. Las balas están saliendo de la avioneta. Miren, como yo creo que es este video, si no es otro, pero solamente para darles el visual de esto. ¿Ok? Y no, aquí lo podemos ver. Y acá hay otro hombre aquí con otro rifle, ¿verdad? Aquí hay uno enfrente y aquí hay otro atrás, pero este es el piloto, ¿ok? Si así se dice, perdón, ¿ok? Y tienen poder, ¿ok? Ok, solamente para darles el visual, ok, y obviamente ustedes y no pueden escuchar. A ver, déjenme ver si lo voy a poner un poquito más, más recio. Ese sonido que escuchamos de las avionetas, el motor, ¿verdad? Cómo se escucha el motor de las avionetas. Es parecido como se escuchan las langostas moverse, ¿verdad? Hay que ver si puedo, voy a ver si puedo encontrar un video donde hay muchas langostas moviéndose, ¿ok? It was the biggest swarm ever seen. 1,800 miles long and 110 miles wide. It was phenomenal. Déjame ver si puedo, man. Es un buen video, man, pero ese vato está hablando. Pero el principio lo podemos escuchar, ¿verdad? A ver, déjame poner aquí un swarm. Es por eso que le escribió Juan el Revelador así como lo miramos, ¿ok? So, en esta visión aquí en Apocalipsis 3 y 9, Juan el Revelador miró estas avionetas con matralletas, ¿ok? Pelear. Esto es una visión que recibió Juan el Revelador en la isla de Patmos, porque él también era un discípulo de Yahweh Shai y él fue castigado, ¿ok? Y él recibió esta visión en la isla de Patmos, ¿ok? Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones
de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Altísimo, ya Bashem Yahushua, en sus frentes, ¿ok? So, no lo voy a buscar, pero es escrito que la Guerra Mundial 1, ¿ok? Tuvo el número más alto de víctimas de muertos, ¿verdad? En toda historia, ¿ok? La Guerra Mundial 1, ¿ok? Era donde muchos millones de gente murieron, ¿ok? Yo creo que era múltiple de millones menos en la Guerra Mundial 2, ¿ok? Y esta parte, como les digo, y se les mandó que no dañase a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Yahweh Bashem Yahushai en sus frentes. Y esto significa, ¿ok? Si había un hombre en la guerra, ¿verdad? Y era parte, ¿ok? Del linaje para engendrar un hijo de la elección, no iba a morir, ¿ok? Porque la Guerra Mundial 1 tocó en 1914 a 1919, ¿ok? La guerra ocurrió por 5 años, ¿verdad? Y eso es recientemente, ¿ok? Y en este tiempo, Yahweh Bashem Yahweh Shai ya estaba apartando, ¿ok? A los padres de la elección, ¿ok? Porque lo que iba a ocurrir, ¿ok? Yahweh Bashem Yahweh Shai iba a mandar a los profetas empezando en tal año, ¿ok? Cuando los 350 años se acaben, estoy hablando de Apocalipsis 11, ¿ok? Y cuando los 350 años se acabaron, era el 1970, cuando los profetas empezaron a levantarse, cuando la elección empezó a levantarse. Eso es recientemente, ¿verdad? Los padres y los abuelos del linaje de la elección no iban a morir hasta que engendraron a la elección, ¿ok? Sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Yahweh Bashem Yahushai en sus frentes, ¿ok? Porque ellos se estaban aguantando la elección, ¿ok? Y se les fue dado, y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y 5 meses, como les digo, son 5 años, 1914 a 1919. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hería el hombre. ¿Ok? Es ser, ser lastimado y envenenado. Porque algo que sabemos de la Guerra Mundial 1, ¿ok? Lo tengo que poner en lo tengo que poner en el traductor, ¿ok? La Guerra Mundial 1 del estudio de la Guerra Mundial 1 era donde tenía los casos más altos de shell shock, ¿ok? La neurosis de guerra, ¿ok? Déjame ver si puedo poner esto en el traductor, ¿ok? O en YouTube, porque el neurosis de guerra es algo muy, muy fucking feo, ¿ok? Y como les digo, el primer I, ¿verdad? El neurosis de guerra era fucking, era grave de esta guerra. Hay que tocar este video. Ok, a ver si les puedo dar el, imagen cómo era estas condiciones. Ok. Ok.
A ver si puedo encontrar más. Y la gente está fucking bugueada, man. La gente está fucking bugueada de esta guerra, man. Y de pronto ese campo. En la Primera Guerra Mundial, Alemania se enfrenta contra la mayor parte de Europa, Rusia y posteriormente los Estados Unidos de América. En la Primera Guerra Mundial, Europa descubre la destrucción masiva producida por la tecnología. No se enfrentaba al rival. Se estaba oculto en una trinchera y de pronto tu compañero de al lado moría debido a la ráfaga lanzada por una explosión. El trauma de guerra se parecía mucho a los síntomas de la histeria. Eso era vergonzoso, pues se trataba de un mal que aquejaba a las mujeres. Aunque en el siglo XIX algunas teorías demostraban que los hombres también podían sufrir de histeria, se creía que las mujeres eran las que más sufrían de trastornos psíquicos. La ciencia era sexista y hasta misógina. Pero de esta guerra salió esta trauma y es por eso que está escrito en Apocalipsis 6. Vamos a leer esto. Dice, en aquellos días los hombres buscaban la muerte, pero no la hallaran, y ansiaran morir, pero la muerte huirá de ellos. Ya en este tiempo, como les digo, la gente quería morir de estas condiciones y de mirar tanto terror y tanta violencia de esta guerra, ¿verdad? La gente quería morir en esos tiempos, pero algunos fueron enviados a su casa y no quedaron bien, no quedaron buenos en la mente y no pudieron ser rehabilitados. ¿Ok? Versículo 7 dice, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. ¿Ok? Dice, en las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Y hablando de esto, ¿ok? Del aspecto de las langostas. Vamos a leer otra vez. Dice, el aspecto de las langostas eran semejante a caballos preparados para la guerra. ¿Por qué? Porque se movían en fila, ¿ok? No sé si les enseñé, pero se movían en fila. Estos vatos se movían en fila, como podemos ver aquí. Voy a tocar a ver si puedo encontrar una imagen, pero sí se movían como caballos, ¿ok? Navegaban así juntos y circulaban con gran velocidad, ¿verdad? Se movían como caballos en el aire, pero son langostas, ¿verdad? O champulines o saltamontes, como les digo, como saqué la imagen, ¿verdad? Para ayudar a ustedes, hermanos, a tener este visual. ¿Ok? Está hablando de las avionetas de guerra. ¿Ok? Vamos a regresar para atrás. Versículo 7. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras de hombre. Y aquí en esta parte ya brinca a los detalles de los cascos de estos generales. ¿Ok? Está hablando esta parte aquí. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como los leones. ¿Ok? So,
muchos capitanes y muchos soldados tenían estos tipos de cascos, ¿ok? Estos tipos de cascos, ¿ok? Porque este es el detalle de que escribió Juan el Revelador, de cómo cómo se miraban estos hombres, ¿verdad? Y la parte que dice sus dientes eran como leones, está hablando de las balas saliendo de la matralleta del avión, ¿ok? Porque se mira como fue escrito, algo dañoso, algo que lastima, ¿ok? Vamos a ver si puedo encontrar una, man. Encontré una, pero no sé por qué no está saliendo el video que originalmente encontré. Se mira algo así, ¿ok? Como esa chispa que miras, ¿verdad? Está hablando de las balas de matralleta. Y no solamente en las avionetas también, pero déjeme ver si puedo encontrar algo parecido así, como esta imagen, ¿verdad? Hablando se miraban como los dientes de león, ¿verdad? Ah, los rifles, las matralletas, ¿ok? Las matralletas. Dice, tenían corazas como corazas de hierro. Versículo 9, perdón. Versículo 9. Dice, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros, de caballos corrientes, ¿ok? De caballos corrientes a la batalla. Tenían colas como el escorpión, como de escorpiones y también aguijones y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. ¿Ok? Y esto también ya, como les digo, esto está hablando, ¿ok? Del sonido de las avionetas, ¿ok? El estruendo, versículo 9 dice, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla, como les traté de buscar ese video de las avionetas, ¿verdad? Así se escuchaba ese estruendo, ¿ok? Now you're in the cockpit as the first dogfighters invent aerial warfare. Experience the battle. Dissect the tactics. ¿Ok? So eso es de lo que estamos leyendo en este capítulo, de lo que miró Juan el Revelador, ¿ok? Y como les digo, 5 meses es 5 años, ¿ok? Y déjeme sacar, yo creo que es en este versículo, es en esta página. Ya, aquí está, ¿ok? Y esto nos deja saber por qué fue escrito en detalle el primer ay, porque la palabra ay significa destrucción, porque la Guerra Mundial 1, ¿ok? Terminó en noviembre, el mes 11, y en el día 11, ¿ok? De 1918. Aquí era cuando aquí declararon un ceasefire, que nadie podía disparar. Ok, déjeme leer esta información aquí. Ok.
dice hoy en la historia, 11 de noviembre, ¿verdad? Día de los Veteranos, dice, las potencias aliadas firmaron un acuerdo de alto el fuego con Alemania en Compiègne, Francia, a las 11 de la mañana. Y como les digo, el número 11 significa destrucción. ¿Ok? A las 11 de la mañana del 11 de noviembre. ¿Ok? 11, 11, 11. ¿Ok? La palabra, perdón, el número 11 significa destrucción. ¿Ok? So, tuvieron el alto de fuego en 1918, poniendo fin a la guerra ahora conocida como Primera Guerra Mundial. Pero, ok, vamos a leer esto. El presidente Wilson proclamó el primer día del armisticio el año siguiente, el 11 de noviembre de 1919, con estas palabras: para nosotros en Estados Unidos, las reflexiones del día del armisticio estarán llenas de solemne orgullo por el heroísmo de quienes murieron, al servicio del país, y con gratitud por la victoria, tanto por aquello de la que nos ha librado, como por la oportunidad que él ha dado a América de mostrar su simpatía por la paz y la justicia en los consejos de las naciones. Originalmente la celebración incluye desfiles y mítines públicos después de una suspensión de 2 minutos del negocio a las 11 de la mañana. ¿Ok? Y yo creo que fue el trato, era el trato de... este es el trato, ¿ok? El trato de Versailles, ¿ok? Que esto era el papel oficial que terminó la guerra en junio 28, 1919, ¿ok? Porque si sabemos, vamos a leer esto, porque esto es muy importante para saber, ¿ok? De la Guerra Mundial 1, ¿ok? Dice, el trato de Versailles, francés, ¿ok? Dice, fue el más importante de los tratados de paz de la Primera Guerra Mundial. Puso fin al estado de guerra entre Alemania y las potencias aliadas. Fue firmado en 28 de junio de 1919, los 5 meses, ¿verdad? 5 años, en el Palacio de Versalles, exactamente 5 años después del asesinato del archiduque Francisco Fernando. Aquí está poniendo todo junto, que desembocó en la guerra. Los otros poderes centralecen el lado alemán firmando tratados separados, aunque el armisticio de 11 de noviembre de 1918 puso fin a la lucha real. Se necesitaron 6 meses de negociaciones aliadas en la Confederación de Paz de París para conducir el trato de paz. El tratado fue registrado por la secretaria de la Sociedad de Naciones el 21 de octubre de 1919. Ahí está. ¿Ok? Y como les digo, la palabra significa destrucción. ¿Ok? La palabra significa destrucción. Vamos a leer un poquito más. Dice, versículo 11. Y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, Kaiser Wilhelm, cuyo nombre en hebreo es Abaddon y en griego Apollyon. Y como les digo, esto significa destrucción. En hebreo es Abad, ¿verdad? Vamos a ver lo que nos da esta palabra. Porque, versículo 12, el primer ay pasó, he aquí, viene aún 2 ayes después de esto, ¿verdad? Este es el primer ay, y la palabra ay significa destrucción, que miramos el número 11. El número 11 significa destrucción. Vamos a ver estas palabras, Abaddon, ¿verdad?
Strong's G3, Abaddon. Abaddon. Okay, aquí en hebreo nos deja la fortaleza en hebreo, el Strong's en hebreo. Okay, la palabra hebrea es Abad-1, okay, Abad-1, que es la H11, Abad-1. Dice lugar de destrucción, ruina, Abad-1, okay. ¿Y dónde tocó la Guerra Mundial 1? Pues allá en Europa, okay. Aquí está Abad-1, ok. Vamos a leer este versículo otra vez, ok. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abad-1 y en griego Apollyon. Vamos a ver esta palabra Apollyon, ok. Oh, perdón. Strong's G 623, Apollyon. Apollyon. Y aquí está, destruidor, el ángel del abismo, the destroyer. ¿Ok? Destructor, el ángel del abismo, el destructor. ¿Ok? So vamos a leer esto otra vez. Dice, y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abaddon y en griego Apollyon. ¿Ok? Versículo 12. El primer ay pasó, he aquí vienen aún 2 ayes después. So ya ocurrió las dos primeras, ¿verdad? Guerra Mundial 1 y 2. Ahora estamos esperando por el tercero que viene. Y esto se va a cumplir muy pronto. ¿Ok? Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Ok? Diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Eufrates. ¿Ok? Versículo 15. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y la tercera parte de los hombres está hablando de Esaú, los hijos del impío. ¿Ok? Porque esto ya está esto ya está brincando a la Guerra Mundial 3. ¿Ok? Este capítulo en estos versículos aquí, ¿verdad? Del versículo 13 para abajo, está brincando a la Guerra Mundial 3. Ya. ¿Ok? Versículo 16. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. ¿Ok? Y 200 millones. ¿Ok? No sabemos cuántos misiles van a ser disparadas aquí en América, pero un misil puede cargar más de una cabeza armada. So, pónganlo, en detalle. ¿Ok? Pongan este versículo en su mente porque van a ver 200 millones cabezas armadas que van a aterrizar aquí en América. Las escrituras, ¿verdad? Son muy profundas y con la visión de Juan el Revelador que él recibió por medio de Yahweh Shai, ¿ok? Él nos deja saber el número exacto de los misiles que van a caer aquí en América. ¿Ok? Así vi en visión los caballos y sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego como humo y azufre. ¿Ok? Y esto está hablando, como les digo, de los misiles nucleares. ¿Ok? Ya brincamos a la Guerra Mundial 3. ¿Ok? En este capítulo. Por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Y de su boca, ¿por qué? Porque en la cabeza, ¿verdad? En la cabeza es donde es el peligro más fuerte, ¿verdad? La potencia del misil, ¿verdad? La potencia de
de todo lo que es el misil. ¿Ok? Pues el poder de los caballos estaban en su boca. ¿Ok? Los caballos siendo los misiles y el poder estaba en su boca, la cabeza. ¿Ok? La cabeza armada. Y en sus colas, porque sus colas semejantes a serpientes tenían cabezas y con ellas dañaban. So vamos a ver si puedo encontrar un visual de un misil corriendo. ¿Ok? Porque estos detalles son muy importantes. ¿Ok? Supónganlo así, miren. ¿Ok? Que corre como una culebra, ¿verdad? ¿Dónde estaba? Versículo 19. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas. ¿Ok? Porque ¿de dónde que sale de la cola del misil? Pues el fuego, lo que es el combustible que hace el misil navegar y es como, ¿qué es lo que digo? Ser propelado, si esa es la palabra. Y eso es lo que hace el misil correr, impulsar, ¿verdad? El boost, ¿verdad? La propulsa, el propulsar, ¿ok? El empujar, ¿ok? Eso es lo que da el misil el poder para correr, ¿verdad? Y dice semejante a serpientes, ¿por qué? Porque está dejando una cola, ¿verdad? Está dejando una cola enseñándote cómo se mueve. Ok, miren estas líneas se miran semejantes a una serpiente. Y esto es claramente los detalles que miró Juan el Revelador. Pues el poder de los caballos estaban en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Ok, ¿y qué van a hacer? Van a dañar a América. Ok, y los otros hombres, versículo 20, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún si se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, los cuales no pudieron ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus huertos, ¿ok? Porque los otros hombres está hablando primariamente, ¿ok? De las otras naciones, pero está hablando del autoproclamado hombre blanco con su hechicería, ¿ok? Por su orgullo. Esaú, el autoproclamado hombre blanco, por su orgullo, ¿verdad? Él es así. Él no se va a arrepentir de sus hechos, ¿verdad? Y también está hablando podemos mencionar israelitas impíos, man, porque hay fucking israelitas impíos, como dicen las escrituras, que he encontrado en mi nación, hombres impíos, man, ¿verdad? Pero Esaú va a tratar de escaparse, porque cuando leemos Apocalipsis, no, perdón, Amos el capítulo 9, él va a tratar de escaparse, ¿ok? Pero el Espíritu va a entrar a los hombres del Señor para buscar a estos hombres, a estos elitas que van a intentar de escaparse del fuego, ¿verdad? Yo creo que con eso es suficiente, ¿ok? Por cualquier cosa, por cualquier pregunta, pónganlo en el comentario, ¿ok? Espero que hayan sido edificados. Quiero decir todo honor y gloria a Yahweh, Ba'ashem Yahweh Shai, Ba'ashem Rahakodash. Doble honor a los apóstoles de la Gran Piedra Molino. Y saludos a ustedes, hermanos, escuchando las escrituras en verdad y en sinceridad. Shalom.